Que Dios los bendiga a todos mis amados hermanos. Quizá los sorprenda que en este momento voy a dar el mensaje número 35 del libro de Números y vamos a empezar a hablar de las jornadas. Quizá alguien pregunte, bueno, hermano Carrillo, ¿por qué lo va a dar hoy? Es que mañana tengo un compromiso cívico. Me toca presentarme a las cortes para donde lo ponen a uno de jurado y no quiero dejarlos sin el alimento. Entonces lo que van a tener que hacer es, van a tener que oírlo mañana a la hora que puedan. Y pues yo sé que algunos se van a conectar porque siempre hay algunos que están esperando mi señal para tener comunión con este su programa Pan de Vida. Hoy vamos a empezar a hablar de las jornadas. Gracias, hermanita Juana Cardona, Dios la bendiga. Ya se dio cuenta usted que vamos a tener la lección de mañana hoy porque tengo un compromiso cívico. Ustedes que viven aquí en Estados Unidos ya saben que a uno lo citan a las cortes para hacer el jury duty y es obligación de todas las personas que viven aquí cooperar con los gobiernos para ayudar a oír casos de personas que están convictas. Todo ciudadano lo tiene que hacer, así que es una ley que no se la puede quitar uno. Pero aquí estoy con el compromiso y yo les voy a poner una nota mañana temprano a todos mis hermanos que me siguen en Facebook para que sepan que hoy día lunes, aquí en California son las 5:21 de la tarde. Yo sé que en México ya son las 8 de la noche y algunos ya están en casita y pues me pueden escuchar, ¿verdad? Así que bienvenidos los que se conectan hoy. Vamos a desarrollar el mensaje número 35 de Números. Empezamos una nueva sección. Si ustedes recuerdan, desde que empezamos a estudiar Números, dijimos que Números en sus 36 capítulos tiene 3 secciones. Una sección es la conformación del ejército y los sacerdotes. La otra sección es las jornadas y luego la tercera es los combates. Así que ya resumimos Números. Pero hoy quiero empezarles a hablar acerca de las jornadas y le vamos a agregar un poquitito a las jornadas. Vamos a decir las jornadas y las sazones. Las jornadas y las sazones. No razones, sazones de que algo esté con un buen sabor, ¿ok? Porque la Biblia menciona eso también. Las jornadas del pueblo de Israel en el desierto son para nosotros los pasos que Dios permite que como iglesia vayamos dando para que tengamos un progreso, un crecimiento en nuestra vida espiritual. Recuérdese que a estas alturas, usted y yo somos estudiantes de la Biblia para crecer en la vida de Cristo. Y de esa manera, cuando Él regrese, nosotros seamos vencedores, que estemos listos para ser parte de la cosecha del Señor. Entonces, en la vida de la iglesia, tanto como en la de todos nosotros, como miembros, existe un desarrollo, una progresión gradual que es semejante a la progresión de la revelación de Dios a través de la historia. Y es necesario que esa progresión espiritual, colectiva y profética se vaya dando por etapas, por jornadas, de acuerdo a la madurez de la iglesia. Hermanos, les hablo con sinceridad de mi corazón. Hay algunas congregaciones que no están maduras. Hay congregaciones
que los hermanos tienen años de estar allí en esa congregación y de ser cristianos y no han crecido espiritualmente. Ahora, fíjese que de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, todos nosotros como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, de acuerdo a las palabras del apóstol San Pablo, todos nosotros tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos como el cuerpo de Cristo. Dice que con las coyunturas y bien unidos entre sí, tenemos que crecer, hermano. Una iglesia que no crece, discúlpenme, por favor, pero es una iglesia que ha perdido su tiempo. Es una iglesia que no ha aprovechado la bendición de impartir las riquezas de Cristo para que la congregación se desarrolle y crezca. Entonces, nosotros tenemos que ser una iglesia madura. Nosotros tenemos que ser una iglesia que va de gloria en gloria. Ahora bien, Dios nos pone a nosotros en su palabra todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando ellos peregrinaban por el desierto. De acuerdo a la palabra de Dios, para Dios todo tiene su tiempo. El crecimiento espiritual de una iglesia no es de la noche a la mañana porque Dios no está buscando cómo cosechar hongos. Solo los hongos son los que de repente aparecen allí en el patio de su casa, en la grama, en el zacate, y usted dice, wow, lleno de hongos, porque esos crecen en un momentito. Pero nosotros los cristianos no crecemos de esa manera. Nosotros crecemos en una manera gradual. Quisiera que me acompañen a leer. Vamos a leer 1 Corintios 10, versículo 6 y versículo 11. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11. Dice así la palabra del Señor. Mas estas cosas, el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Luego el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjese, aquí el apóstol Pablo declara algo muy importante refiriéndose al Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo peregrinaba por el desierto. A su salida de Egipto cruzaron el Mar Rojo y luego experimentaron una serie de pruebas. En el contexto inmediato de la lectura bíblica, aparece en los versículos 6 y 11 la siguiente expresión. Mire, mas estas cosas, esto se refiere a todo lo que le pasó al pueblo de Israel en su peregrinación. Sucedieron como ejemplo. No es solamente, hermanos, como historia que estamos leyendo, sino como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos ni pequemos como ellos pecaron. Y en el versículo 11 dice otra vez, y estas cosas les acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Fíjense que lo que aconteció con Israel en sus jornadas en el desierto no era solamente para que lo conozcamos y digamos, bueno, ellos pasaron por el desierto, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. No.
providencialmente, el Señor estaba diciendo que aquellas jornadas se producían como ejemplo para nosotros. Las jornadas en el desierto de Israel, salidos de Egipto, el cruce del Mar Rojo, todas las jornadas eran un ejemplo no para ellos, sino para nosotros. A ellos les estaba sucediendo en ese momento. A ellos les estaba sucediendo en ese momento lo que Dios le mandó a su siervo Moisés que escribiera. Pero Dios en su corazón sabía que todas esas cosas las estaban escribiendo para nosotros. Así que para ellos no era el ejemplo. Lo que a ellos les estaba sucediendo en ese momento es para nosotros ejemplo. Muy bien, entonces si entendemos eso, nosotros vamos a entender lo que dice Romanos 15:4. Veamos qué dice Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Con esto como preámbulo, ahora sí vamos a hacer una larga lectura que al principio va a sonar para nosotros extraña. Pero todos estos acontecimientos y todos estos nombres tienen significado. No vamos a entrar hoy en todos los significados. Solamente vamos a entrar en los primarios, en los básicos. Vamos a procurar aprovechar el tiempo, pero no se preocupen que hay un dicho que dice, hay más tiempo que vida. Y aquí en este su programa vamos despacio, vamos entendiendo el propósito de Dios. Y quiero decirle que al leer estos versículos que vamos a estar viendo en Números 33, porque queremos dejar sentado que las jornadas que experimentaron los israelitas en el desierto fueron 42. Y por eso es que les he dicho que 42 veces desarmaron el tabernáculo y 42 veces lo armaron, porque ellos cada vez que se movían de un lugar a otro tenían que armar y desarmar el tabernáculo. Entonces vamos a ver estos versículos, vamos a entrar despacito a ellos, pero debemos de tomar en cuenta algo muy importante, y es que estos versículos fueron inspirados por el Espíritu Santo y están escritos para amonestarnos a nosotros. Fueron escritos para que nos demos cuenta de que las cosas no son tan rápidas ni tan fáciles, sino que tienen su larga peregrinación. Siempre les he dicho yo a todos, hermano, Dios te da toda una vida para que madures y para que tomes la tierra prometida, que es disfrutar a Cristo en plenitud. ¿Ok? Tenemos una carrera, pero no tenemos que perder el tiempo. Basta ya de ser un cristiano que pierde el tiempo, mi hermano. Si Dios te ha acercado al hermano Carrillo es porque tenemos que caminar juntos y hay momentos que tenemos que correr, porque Dios nos está dando la gran bendición de ser preparados para su venida, para que seamos la iglesia gloriosa que lo recibe a Él. Mira, mientras otros están ocupados en actividades y en tantas cosas, en profecías y en misterios y tantas cosas, nosotros debemos prepararnos en nuestra vida cristiana como miembros del cuerpo de Cristo para desarrollarnos y crecer y ser los que somos absolutos para Dios. El mensaje que hemos venido desarrollando es un mensaje serio, es un mensaje en el que se necesita verdaderamente entender a lo que Dios nos ha puesto en esta tierra. Entonces, si nosotros leemos, vamos a ir a
Números 33. Abre tu Biblia, yo también voy a abrir mi Biblia para que veamos esa lectura que es bastante larga, mis amados hermanos, pero no la vamos a dejar sin leer porque una cosa me he dado cuenta y es que muchos de ustedes no leen la Biblia. Y entonces, si es de mi parte hacerlos leer, gloria a Dios. Pero miren cómo empieza el capítulo 33. Dice, estas son las jornadas. Estas son las jornadas. Pero noten pues que dice jornadas. Estas son las jornadas. Dios hubiera podido decir jornada en singular, pero Él no dijo jornada en singular. Él dijo jornadas. Jornadas. ¿Ok? Dios usa el plural porque de todas maneras, al andar una jornada, está usted en un proceso. Y de pronto otra vez le toca caminar y va a llegar a otro punto, a otra situación, un poco más avanzada, pero todavía no es el final. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Hermano, tenemos que entender que estas jornadas del pueblo de Israel son un arreglo divino. Es algo que Dios arregló para que nosotros entendamos nuestro caminar. Yo quiero ser de bendición para tu vida. Pero si tú no tomas en serio las cosas que el hermano Carrillo te enseña, puede ser que te atrases en tu caminar. Puede ser que estés atrasado en tu caminar. Entonces, aquí nos dice que cada jornada es una salida de algo. Cada jornada es una salida de algo y una entrada a una nueva etapa. Algo viejo se tiene que dejar y algo nuevo debe venir. Escúchame bien, porque yo te voy a pedir en el nombre de Cristo que si tú estás en una jornada y te quieres quedar ahí, porque aquí vamos a ver cuántos se quedan atrás y cuántos realmente avanzan. Nuestro estudio ahora se tornó a nuestro viaje en el desierto, pues. Ya entendimos que Dios formó su ejército, que nos quiere santificados, que nos quiere nazareos, que no quiere que seamos esposa infiel, etcétera, etcétera, y que entendamos que somos el candelero de Dios puesto en una localidad que es una iglesia que brilla, dando a conocer el evangelio poderoso encomendado a los príncipes. Amén. Ok. Entonces, ahora vamos a arrancar. Porque dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Amén. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son las jornadas con arreglo a sus salidas. Ahora nos dice, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Ahí comenzó la salvación. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Ahirot, que está
delante de Baal Zephón y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Mara quiere decir aguas amargas. Allí fueron y fallaron porque dudaron que Dios estaba con ellos. Fíjate, ellos se sentían solos y decían, pero ¿por qué, Moisés, nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este desierto para morir de sed? Vamos por el versículo 9. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Dios les mostró que sí podía cuidarlos. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Allí otra vez el pueblo miró con ojos carnales, sin aprender por fe al invisible. Ellos no aprendieron a ver al invisible. ¿Qué era lo que Dios estaba buscando, hermanos? Dios estaba buscando cómo enseñarles a confiar en Él y a obedecer. Vamos a entender eso. Vamos a entender que nuestro viaje por el desierto a través de todas estas jornadas es porque Dios quiere enseñarnos a confiar en Él y a obedecer. Vamos por el versículo 15. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Jataabá. Salieron de Kibrot Jataabá y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitca. Salieron de Mitca y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jaacán. Salieron de Bene-Jaacán y acamparon en el monte de Gidgad. Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber o Geber. Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es de Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Todas estas jornadas, amados hermanos, significaban diversas experiencias, las cuales se indican por el nombre de los respectivos acontecimientos. Vamos a seguir leyendo, mis amados hermanos. Les dije que íbamos a tener una larga lectura y me siento contento porque los hago leer. Dice el versículo 38, y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel. Ahí se murió Aarón, hermanos.
Por eso vuelvo a repetir, versículo 38. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Versículo 39. Era Aarón de edad de 123 años, cuando murió en el monte de Hor. Y el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataín. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataín. Salieron de Almón-Diblataín y acamparon en los montes de Abarín, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarín y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente, acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitim, en los campos de Moab. En total, hermanos, 42 jornadas. Salieron y acamparon, salieron y acamparon. Gloria a Dios. Muy bien. Aparte de las jornadas, yo les dije que queremos hablar un poquito de las sazones. Vamos a ir a Hechos 1:7. Hechos 1:7, y gracias al hermano Jonathan que nos está poniendo los versículos y nos está mostrando de qué versión los está usando, de la Reina Valera de 1960. Hoy creo que no tenemos a nuestra secretaria Ana, pero tenemos a nuestro secretario Jonathan. Gracias, Jonathan, Dios lo bendiga. Pues los hice leer toda esta larga porción porque tenemos que estar familiarizados con el tema. 42 jornadas del pueblo de Israel. El propósito, que aprendamos a vivir por fe y que aprendamos a obedecerle a Dios. Muy bien. En Hechos de los Apóstoles, que ya nos lo puso Jonathan, Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense, esa escritura nos muestra que los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús cuándo había de restaurar el reino de Israel, o que si lo iba a restaurar en ese tiempo que estaba él ahí. Y él les dijo que a ellos no les tocaba saber las sazones. Así que existe algo como lo que el Señor le llamó sazones. La sazón es un punto especial de un proceso. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una comida y le damos el toque que queda riquísima, esa es la sazón de esa comida. Entonces yo quiero que tú entiendas, hermano, que en los asuntos de Dios, en lo que tiene que ver con nuestra carrera cristiana, con nuestra caminata cristiana, con nuestro viaje cristiano a través de todo el desierto por 40 años, que es la figura que Dios usa para mostrarnos la carrera cristiana de toda nuestra vida. Escúchalo bien, la carrera cristiana de toda tu vida está representada, está significada, está tipificada, está fotografiada por medio del viaje del pueblo de Israel desde su salida de Ramesés de Egipto
hasta llegar a la tierra prometida y poseerla. Yo le doy gracias a Dios, porque esa es la caminata de los creyentes. Ahora, fíjate pues, este arreglo divino de las jornadas, que tenemos que entender nuestra salida de una jornada y nuestra entrada a otra, con su sazón, porque ninguno va a poder salir de una jornada si no está sazonado para que salga de esa. Para que tú crezcas espiritualmente, tiene que haber un tiempo de Dios en el que Él dice, ahora estás sazonadito, entras a una nueva experiencia. Fíjate, en la vida espiritual se tiene una sucesión de experiencias, un cambio de circunstancias de tanto en tanto, lo cual se significa con las jornadas, se representa con las jornadas, y estas son según las sazones. Cuando ya se aprendió algo, entonces es necesario avanzar. Por eso se habla en el Pentateuco de mudar el campamento. De tanto en tanto, el pueblo de Israel tenía que mudar el campamento. Cuando Dios juzga que ya aprendimos una lección, Él ve que es la sazón para comenzar a aprender otra. Entonces se muda el campamento y comienza otra jornada. Fíjate, por favor, mi hermanito, porque esto que yo estoy hablando es muy importante para tu vida. Si tú permaneces en el mismo lugar por demasiado tiempo y no hay un cambio, hermano, tú tienes que saber que no estás creciendo en tu vida cristiana. Perdóname que te diga, hay muchos de ustedes que no han estudiado conmigo por muchos años. Gloria a Dios por los que han estudiado conmigo por muchos años, porque vienen caminando conmigo. Vamos juntos. Toda la transformación que Dios ha hecho en mi vida, estoy seguro que la ha hecho Dios en ti. Y si no la ha hecho, tienes que correr, hermano. Tienes que correr. El hermano Carrillo está por todos los medios tratando de vivir la vida de Cristo. Por todos los medios. Y no estoy conforme de quedarme en una jornada. Quedarse en una jornada, tú vas a darte cuenta cómo es que uno puede ver que no ha avanzado. Tú te vas a dar cuenta si no has avanzado, hermano. Cuando empecemos a desarrollar cada uno de los nombres, vas a saber en dónde te has quedado. Fíjate que Proverbios 4:18 dice, Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que no estamos hablando tonteras, no estamos hablando falsedades, ni estamos estudiando asuntos personales ni opiniones. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, Dios usa todas esas metáforas para que nosotros entendamos la verdad. Cuando nosotros recién nos convertimos a Cristo, es posible que el día de nosotros puede ser que empezamos teniendo 4 horas de luz y 20 horas de oscuridad. Pero a medida que nosotros vamos entendiendo la palabra de Dios, porque si tú llegas a Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, allí ya no hay noche. Allí ya no hay ninguna tiniebla. Ahora fíjate, porque puede ser que tú, hermano, tengas muchos años de ser cristiano y a lo mejor tus días de luz son 12 horas, pero todavía tienes 12 horas de oscuridad. Entonces, puede ser que te hayas estancado y que la senda del justo no esté siendo aumentada para que un día no haya nada ni ningún elemento de oscuridad en ti. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. La manifestación gloriosa de los hijos gloriosos del Señor. Gloria es resplandor, hermano.
Gloria es una luz que deja hasta ciega a la gente. Si nosotros creemos que vamos a obtener la gloria de Dios, estamos hablando de esto, hermano. Fíjate que en Oseas, tú puedes leer en Oseas. En Oseas vas a encontrar un versículo que dice que Efraín era como una torta no volteada. Es decir, muy cocinada por un lado, pero cruda del otro lado. A veces pasamos años en lo mismo y esa cara de la torta ya está requemada. Sin embargo, hay otras cosas de Dios, de su palabra, de la vida espiritual, en las cuales estamos todavía crudos, a pesar de los años. Es por eso que se llega al punto en que Dios, hermano, Dios decide voltear la torta, cambiar a nuevas circunstancias y enseñarnos nuevas lecciones. Te aconsejo que leas Jeremías 48. Ahí nos dice que puesto que Moab estuvo siempre reposado y no fue trasvasado de vaso en vaso, es decir, que no lo pasaron de vaso a vaso, por eso quedó su olor en él y su sabor no cambió. Hay personas, hermano, de mucho tiempo en las congregaciones que siguen siendo niños en Cristo y no han madurado. Por eso Dios dice a Moab que le enviará trasvasadores que romperán sus odres, ¿sí? Y los vaciarán. Solamente así podrá madurar. Los odres viejos no sirven para el vino nuevo. Las viejas estructuras eclesiásticas han amordazado al Espíritu Santo. Por eso el Señor, para poder dar vino nuevo a su pueblo, se ve precisado a romper los odres viejos y a trasvasar a su pueblo hacia nuevas experiencias, hacia experiencias más profundas. Quizá esta es ya la hora para muchos de ustedes, que Dios rompa sus odres. Sí, hermano, Dios quiere romper tu odre, Dios quiere mudar tu campamento, Dios quiere que salgas de las estaciones viejas y que comiences en una nueva jornada con la torta volteada para que no te quedes crudo en muchas otras cosas de Dios en las que todavía no has entrado en sazón. Todavía no estás sazonado en ciertas áreas de tu vida. Y Dios quiere que tú seas sazonado. Nuestro Dios es el Dios de las jornadas. Y lo hace así con su pueblo, para madurarlo y darle el sabor y el olor de Cristo hasta que el día sea perfecto. Fíjate qué precioso, porque Dios quiere que nosotros entendamos las jornadas, porque es a través de las jornadas que Dios nos va a mostrar nuestro crecimiento espiritual. Yo no sé, yo no te conozco a ti en tu vida personal, hermano. Nosotros solo podemos hablar de nosotros. Yo solo puedo hablar de mí. Yo puedo saber si lo que estoy hablando me ha afectado o no me ha afectado. Solo yo sé si realmente Dios me ha llevado a experiencias en las que ya salí de ellas. O sea que Dios te mete a una gran cantidad de experiencias y tú sabes si ya saliste de ellas o si estás como Efraín, una torta no volteada. Porque hay hermanitos que la tortilla, en vez de torta, hablemos de la tortilla que algunos conocen más. Por ejemplo, la tortilla la pones de un lado y si no le das vuelta
esa tortilla se va a quemar de un lado. Hay hermanos que si tú los levantaras para verlos espiritualmente hablando, están quemados y negros. Quiero decirte, y vamos a ir al libro de Hebreos, para que tú te des cuenta lo que significa no darle vuelta a la tortilla, lo que significa no darle vuelta a la torta. Vamos a ir al capítulo 5 de Hebreos. Y yo espero que Dios en este primer mensaje de las jornadas te haya bendecido. Porque apenas me estoy aproximando a las jornadas, podríamos decir que este mensaje es una introducción a las jornadas, pero voy a tener otros mensajes más como introducción. Vamos a tener una introducción larga para que al entrar a las jornadas propiamente, nosotros sepamos lo que Dios quiere de nosotros. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 5, del versículo 11 en adelante. Hebreos 5, 11 en adelante. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, está hablando de la torta no volteada, hermano. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hermano, yo no te quiero ofender, pero hay hermanos que son niños y solo están ocupados en los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ellos no pasan de los rudimentos. Tú vas a la reunión con ellos el viernes, el domingo, el miércoles, el martes, el lunes, y siempre están ellos en lo mismo. No pasan de una experiencia superficial a una experiencia profunda. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hermano, la palabra de justicia es muy importante para nosotros los cristianos. La palabra de justicia, hermano, no es una palabra de gracia, no es una palabra de amor, es una palabra de justicia en la que te tienen que jalar las orejas y te tienen que desafiar. Eso solo se logra con el alimento sólido, el cual es para los que han alcanzado madurez, los que le han dado vuelta a la tortilla para que se cosa del otro lado, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, volteando ya la tortilla, deja los rudimentos de la doctrina de Cristo. Deja los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Y cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo que todos los niños en Cristo le están dando vuelta y vuelta y vuelta, hermano? Dice que son arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermano, todo lo que es mensaje superficial para los cristianos, tenemos que dejarlo atrás si queremos ser los que verdaderamente Dios perfecciona. La semana pasada, en mi clase de inglés de Digging Deep, yo les estaba enseñando a los hermanos de habla inglesa, les estaba enseñando acerca de los pilares del templo de Salomón, que son una fotografía de hermanos que de verdad crecen en el conocimiento de Jesucristo. ¿Quién se puede imaginar que los dos pilares que Dios mandó a Salomón que pusiera en el frente del templo representan a los hermanos que han crecido en su vida espiritual? Usted sabe que en el Nuevo Testamento se dice que los pilares de la iglesia eran los apóstoles, fulano, sutano y mengano. Sí, y luego dice que nosotros seremos hechos pilares del templo.
Dios habla en el final de la Biblia, en Apocalipsis, habla de que los pilares son todos los hermanos que realmente se desarrollaron como cristianos maduros. Entonces, mi amado hermano, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del crecimiento espiritual de los creyentes. Así que le doy gracias a Dios porque me permite introducirme con ustedes con la primera parte, digamos. Tal vez voy a tener unas 3 o 4 partes de introducción para que después nos vayamos desarrollando en lo que son las jornadas. Pero ahora ya estás tomando una idea de lo que Dios nos va a estar hablando en cada uno de los nombres de las jornadas, porque dice que esas jornadas se escribieron para que nosotros no pequemos ni andemos codiciando cosas pecaminosas como ellos. Dice que ellos no sirvieron a Dios en una manera absoluta, sino que sus pensamientos todo el tiempo estuvieron en las cosas terrenales. Dios nos ayude, que Dios me los bendiga. Recuérdense que mañana me van a disculpar que no tengo lección, por eso se las di adelantada. Así que ya va a estar ahí grabada para mañana, va a tener la fecha de mañana. El que nos quiera ver nos va a ver y el que nos quiera escuchar nos va a escuchar. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, los quiero mucho y vamos a estar leyendo esas jornadas para que los nombres que a veces hasta cuesta pronunciarlos, que no nos parezca una lectura monótona ni una lectura tediosa, sino que sea una lectura que nos ayude para entender nuestro progreso espiritual. Despídanse, hermanos, despídanse. Buenas noches, buenas noches. Casi nunca les predico día lunes en la noche, pero hoy Dios puso en mi corazón que lo hiciera de esa manera. Así no nos atrasamos. Así seguimos dando con el martillo, dándole al clavo hasta que penetre. Saludos, mis hermanos. Saludos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta el día miércoles, si Dios quiere, los miro yo. El día miércoles, otra vez a las 9 de la mañana de California, que son como las 12 de México y de Ecuador. Y aquí adentro de los Estados Unidos, en algunos lugares son las 11 o las 10. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bye, bye.